Así que estamos atentos a aquello, como también estamos atentos a lo que está pasando en la Franja de Gaza. Sabemos, lamentablemente, van miles de personas fallecidas, entre ellos mujeres, niños, personas que no están vinculadas a las Fuerzas Armadas en este conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Y ahí es donde queremos apuntar al día de hoy, porque esto ha ido creciendo, escalando, lo que partió ahora el 7 de octubre del 2023 con este ataque de Hamas también en tierra de Israel, donde llegaron a una fiesta electrónica y mataron a una gran cantidad de personas, además también secuestraron a un grupo importante, tiene sus inicios también muchos años atrás. Por eso queremos hablar precisamente con el profesor Víctor Hugo García, magíster en Historia y analista internacional, hablando sobre este conflicto, profesor, que se esperaba fuera creciendo, esperaba también la ciudadanía que en algún momento se acabara, pero al parecer no estamos muy cerca de terminar. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Buenos días. Hola Luis, hola Paola. Sí, mira, acabo por ahí de dar una conferencia sobre este tema. Y bueno, uno siempre cuando aborda estos temas como que les va ajustando el título y le coloqué Medio Oriente un conflicto sin fin. Bueno, no es pesimista, no es que esto no se vaya a acabar, ¿de acuerdo? Pero sí es súper complejo y en este minuto nosotros tenemos allí una conflictividad centrada en Gaza, que es un territorio autónomo palestino, en Israel, vamos a ver luego algunas láminas, y en el sur del Líbano, ¿ya?, que es un estado independiente al norte de Israel. Entonces, este tema, que no sé si ya podemos ir manejando, esto es el Líbano aquí, ¿no es cierto?, Israel, Siria, Jordania, es decir, la zona del Medio Oriente, que entre paréntesis es un concepto que usan los europeos. Ando también en una pequeña campaña de utilizar conceptos de acuerdo a nuestra realidad. ¿Y cuál sería esa? Claro, mira, tienes Europa, Oriente, Medio Oriente, la mitad, ¿no es cierto?, entre Europa y el Oriente. Bueno, para nosotros sería, no sé, lejano Oriente, Oeste. Si lo vemos desde aquí, nosotros, aquí Chile, China, allá, eso es lejano Oeste. Todo el mundo lo conoce como lejano Oriente. ¿Por qué? Porque los conceptos los fija Europa. Los fijó Europa, fue nuestro colonizador, etc. Entonces el tema aquí, fíjate, para resumirlo y hacerlo un poquito más comprensible, yo lo concentré básicamente en lo que está ocurriendo en este minuto entre Israel y Líbano. Claro, pero al comienzo, perdón, profesor, teníamos este conflicto entre Israel y acá la Franja de Gaza. Aquí estaba. Claro. Y ahora ya fue escalando hacia el norte. Por ejemplo, claro, si tú haces el símil de que esto sea Israel, aquí está la Franja de Gaza y aquí está Cisjordania, que es otro territorio palestino. Entonces, en Gaza tomó el control un grupo radical que, evidente Hamas, que no quiere nada con Israel y que derechamente busca derrotarlo. ¿Por qué? Porque este tema es súper complejo, dado que dos pueblos, lo hemos dicho otras veces, Lucho, dos pueblos disputan el 100% de un mismo territorio. Imagínate el conflicto. Con todo lo que significa. ¿Ya? Entonces ahí involucras temas religiosos, cuestiones culturales, temas históricos, económicos, geoestratégicos, cuestiones de hegemonía mundial. Entonces todo eso hace que sea muy explosivo. Profesor, ¿esa es la principal causa de todo esto? Mira, sí, claro, algunos analistas dicen el factor religioso es clave. Sí, pero resulta que tú tienes palestinos cristianos, hay palestinos árabes que viven en Israel y que incluso, ¿no es cierto?, forman parte del sistema político israelí. Entonces el tema de fondo es el territorio, que, insisto, los dos países han buscado controlar el 100% del territorio. Pero aquí hubo una promesa en 1917 por la Claro, británica de entregarle un territorio precisamente a los judíos dentro del territorio de Palestina, lo que, claro, tiene ahí esa división histórica, exigiendo esas promesas también el pueblo palestino, para que nos comente eso también. Mira, lo que pasa es que allí en el área, y esto es bíblico, en el área existió un Estado de Israel hasta el año 70 de nuestra era. Ese Estado de Israel fue destruido por los romanos y los judíos fueron dispersados. Esa es la diáspora, ¿ya? Judíos por todo el mundo. Esos judíos a fines del siglo XIX, bueno, allí quedaron algunos judíos,
pero predominantemente el territorio quedó controlado por árabes palestinos, ¿ya? Entonces, desde el año 70 hasta 1947, cuando se genera la partición del territorio por Naciones Unidas, allí preponderantemente había palestinos, ¿ya? Pero antes existió un Estado de Israel. En 1917, durante la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, los británicos, que los judíos ya habían empezado a migrar a este territorio de nuevo, Palestina o Israel, la corona británica le promete a los judíos ingleses crear un hogar nacional judío en ese territorio si los ayudaban en la guerra y particularmente si les entregaban el uso de la nitroglicerina que judíos ingleses habían descubierto. Para entonces, las bombas, digamos. correcto, para generar explosivos y todo ese tema. Entonces, ahí surge el primer antecedente que le permite a la comunidad judía mundial decir, yo tengo un compromiso aquí. Después se discutió el tema de qué significaba un hogar nacional judío, porque en esto los textos y la gramática y las palabras son claves, ¿no es cierto? Entonces los ingleses dijeron, yo no te prometí un Estado. Oye, pero hogar nacional, ¿qué significa eso? Vino la discusión. Lo concreto es que aumentó la migración, se complican las cosas, empiezan a pugnar judíos y palestinos, y los sectores más radicales, incluso judíos, se lanzan contra el ocupante. Después de la guerra, los ingleses, y hacen un atentado bien feo, volaron el Hotel Rey David con todo el Estado Mayor inglés adentro, ¿ya? Entonces los ingleses dijeron, esto no lo vamos a manejar, y se lo entregaron a la ONU, con la recomendación de que dividiera el territorio y creara dos estados, ¿ya? Desafortunadamente no traje el mapa, pero se vota sobre eso. La ONU en ese momento tenía 51 estados. Mira, chiquitito, hoy día son 193. Entonces, mira, aquí está Israel, ¿no es cierto?, Palestina, eso es Gaza, eso es Cisjordania. Entonces se genera la partición, se aprueba, pero el mundo árabe no acepta la resolución y se lanza militarmente contra Israel. Ajá. Y son derrotados. Y desde ahí tienes guerra hasta hoy. Y no sabemos hasta cuándo. Claro. ¿Ya? Pero esta semana, profesor, se dio 60 días de... ¿Cómo de tregua. se llama? De tregua. Claro. Con el Líbano. Correcto. Entonces, mira, tienes... Es que esto hay otros mapas después que vamos a ver, es muy complejo. Ya. Tienes aquí Gaza, que es zona palestina, densamente poblada, y que no es mayor que la comuna de Coelemu y la provincia de Concepción. Sí, eso. La otra vez que era como desde Concepción hasta Pingueral, o no, antes. Coelemu, no, hasta Coelemu, claro. Un poquito más allá Pingueral. Eso es Gaza. Y allí tienes una concentración poblacional impresionante. Esto es Cisjordania, y estas dos zonas son claramente dominadas, controladas y habitadas por los palestinos. Todo esto sería Palestina o Israel, todo lo amarillo, para arriba hasta Líbano. Hoy están combatiendo ahí, se acaba de pactar una tregua. Esto es lo que la ONU, ¿no es cierto?, partió, le entregó eso a los palestinos, eso, y un sector aquí y otra franja acá, que con el tiempo las perdió y quedó finalmente en estas dos zonas, ¿ya? Entonces, como esto no se logró por las buenas, se entró en enfrentamiento y se ha concentrado. En 1992 se logró un acuerdo secreto en Noruega, son los acuerdos de Oslo, en virtud del cual se le iba a dar autonomía a los palestinos en estos territorios. Eso no se ha podido concretar, los israelíes están haciendo colonias aquí, si esto lo llevamos a un zoom, está lleno de puntitos, que son colonias israelíes en el área. Evidentemente, con una estrategia de dificultar cualquier posibilidad de que exista un Estado. Aparte, fronteras muy, muy marcadas, mucho control militar. Y muros. Y muros, porque se han construido muros para ir protegiendo los diversos sectores. Se creó una autoridad nacional palestina, el actual presidente es Mahmoud Abbas, pero en realidad no lo respeta nadie. ¿Ya? ¿Y por qué? No tiene el control militar, no tiene la capacidad política, no tiene Estado propio.
O sea, tú tienes cierta autonomía aquí, pero no eres un Estado. Y por eso hay ciertos países que sí reconocen el Estado de Palestina y otros no, y ahí se generan los apoyos. Claro, pero tú dices, mira, reconozco el Estado palestino. ¿Pero qué estás reconociendo? Porque hay una autoridad en territorios autónomos dentro del Estado de Israel. Entonces, claro, tú haces un gesto. Reconozco el Estado palestino, el futuro Estado palestino. Entonces, este grupo pasó a ser dominado por Hamás, un grupo radicalizado, rompe con Mahmoud Abbas, rompe con los palestinos de Cisjordania y se alía con los iraníes, un poquito más allá. Y ahí entran los componentes externos. Irán entra a armar ese grupo, le da capacidad de cohetería, y hoy hemos visto toda la infraestructura militar que habían construido, los famosos túneles, impresionantes túneles. Entonces, cuando avanzan sobre Israel, lo que tú señalabas, Luis, atacan esta fiesta, ¿no es cierto?, asesinan, capturan rehenes, lo que no había ocurrido en Israel prácticamente desde los tiempos de la partición. Israel responde duramente, drásticamente, para algunos desmedidamente, uso indebido de la fuerza, pero metiéndonos en la cabeza de las autoridades israelíes, ellos apuntan a la lógica que no deben ser atacados, y menos en su territorio, menos en casas de habitantes de Israel, y por eso la respuesta es aplastante. Porque ellos tienen esta especie de cortina de hierro que los tiene muy orgullosos y que lo hemos visto actuar de una forma muy eficiente, pero fueron atacados por tierra, por algo que se les escapó, no lo previeron. Justo en esa época había mucha situación o cuestionamiento a la administración del pueblo de Israel, digamos, al gobierno de Netanyahu, Israel, sí. con Netanyahu, que estaba muy cuestionado. Sí. También ahí hay un abandono de la seguridad por tierra. Claro, es que mira, tú cuando trazas estrategias de protección, por ejemplo, Estados Unidos ante las Torres Gemelas, toda su infraestructura de protección fuera de Estados Unidos y pensando más bien en adversarios Estado a Estado. Pero llegan esta gente y te lanzan los aviones. Te sorprendieron, te pillaron. Claro. Entonces Israel lo mismo, pensando en levantar este domo o escudo antimisiles, que está muy bueno, porque lo iban a atacar ¿no es cierto?, con cohetería desde Gaza, desde Líbano, desde Siria, desde Irak, pero jamás se imaginaron que podían entrar y hacer una operación por vía terrestre. Ahora, uno tiene que actuar sobre hechos concretos, pero también hay una teoría que señala que los servicios de inteligencia israelíes sabían esto, de una u otra manera, y que habrían dejado hacer, en un margen de maniobra. ¿Para qué? Para después lanzar la respuesta y buscar una solución final en Gaza. Es decir, derrotar totalmente a Hamás ahí, barrer con toda la infraestructura militar que tuvieran y generar tal cantidad de derrota de que ya ese sector no sea un adversario político en el futuro, militar, en el futuro inmediato. Y siendo tan pequeña esa franja en comparación a Israel completo, ¿cómo no se ha podido controlar? Recién ahora, después de casi un año, se logra atacar a las cúpulas más importantes, a los nombres más importantes. ¿Por qué no se ha podido, y esperemos que esto no siga creciendo en lo militar, pero ya desde lo militar tampoco se ha solucionado, ni desde lo político ni de lo militar? Con los ataques, con los enfrentamientos, con el poder que jacta Israel en el tema de armamento bélico, entendiendo que es uno de los principales vendedores también de armas en el mundo. Sí, mira, hagamos un símil. Pensemos en Chihuayante, Concepción, Penco, Talcahuano, una mini Gaza. Y toda esa zona prácticamente con una plaza, 2 plazas, 3 plazas. Y todos los demás zona urbana, casas, edificios. Es un colmenar, ¿ya? Y en todo ese territorio tú empezaste a construir túneles. Algunos más o menos sabías, otros no tenías ideas. Interconectaste. Después conectaste ese territorio con Egipto. Ya había verdaderas cuasi carreteras por bajo tierra, ¿no es cierto?, para conectarse con Egipto.
Entonces, cuando tú haces guerra urbana y entras en un sector de esas características, muchas veces el adversario se te camufla con los civiles, porque el otro no usa uniforme. Entonces, ¿cómo lo haces para ir enfrentando, para ir combatiendo? ¿Cómo lo haces para identificar todos los túneles? Claro. Por mucha inteligencia que tengas. Entonces, es muy complejo y por eso hemos visto cosas tan terribles como que Israel simplemente lanza bombas para destruir una manzana completa. Y han muerto niños. Y evidentemente allí caen mujeres, caen niños, colegios, caen inocentes. Hospitales también. Claro, y el otro también, y esto no tengo ningún problema en decirlo, en una actitud no muy leal con la guerra, ni con lo que significa combatir, construía centros de acopio bajo hospitales, utilizaba colegios también como centros de aprovisionamiento de armas, e inclusive algunos integrantes de las fuerzas de ayuda de la ONU cooperaban con Hamás. Entonces, ¿cómo distingues? Es complejo, significaría, Luis, simplemente arrasar con toda el área para tener la guerra total, o sea, el triunfo total. Entonces, Israel de una u otra manera está en esa estrategia hoy, porque lo selectivo que ha sido otras veces no resultó. Tú destruías un lanzacohetes, destruías un túnel, había 100 túneles, allá había 1000 lanzacohetes. Y de ahí la brutalidad con la que se ha visto, ¿no es cierto?, el avance israelí allí. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Mira, esa es la zona del sur del Líbano. En este minuto, allí hay un grupo, Hezbollah, el Partido de Dios, apoyado por Irán. ¿En qué momento entra el Líbano y por qué hoy día tenemos este cese al fuego por 60 días? Estupendo. Lo que pasa es que el Líbano, al norte de Israel, un país hermoso, una democracia muy envidiable, hasta 1975 se le llamaba la Suiza del Medio Oriente, un centro financiero en el área, una población muy educada, con incluso tradición cultural francesa, fue territorio dominado por Francia, un modelito de país. Su sistema político básicamente es confesional, se lo repartieron de acuerdo a las religiones, cristianos maronitas, musulmanes chiitas, musulmanes, ¿no es cierto?, sunitas, y por una u otra razón, básicamente por discrepancias demográficas, porque de acuerdo a la cantidad de población se repartían los cargos, un cristiano a cargo del Parlamento, ¿no es cierto?, otro a cargo de la presidencia. Surgen las discrepancias y entran en guerra civil, 75. Y el Líbano estuvo en guerra civil durante 5 años, prácticamente se destruyeron, y eso incentivó y motivó que intervinieran los países vecinos, porque Israel buscó proteger su frontera norte y estaba preocupado del sur del Líbano. Siria siempre ha tenido la pretensión de anexar el Líbano y avanzó en todo el este del Líbano. Entonces, el país perdió su estabilidad y, lo que es más grave, en la práctica perdió su soberanía, porque el este quedó controlado por Siria y el sur, de una u otra manera, bajo influencia israelí. Entonces, eso llevó a que en el 2000 Israel, mientras se desarrollaba esta guerra civil, aquí en el sur se empezó a instalar un grupo radical, Hezbollah, creado, ¿no es cierto?, por un líder, Nasrallah, que lo dirigió prácticamente toda su vida, y levantó infraestructura militar con apoyo sirio. Entonces, eso es paralelo, digamos, a lo formal. Claro, estás en guerra civil y el otro se te está metiendo ahí. Entonces, en el fondo perdiste la soberanía, no controlas tu país, ¿ya? Entonces, el adversario es Israel, Hezbollah, y se supone con el Líbano, pero el Líbano no tiene nada que ver en esto. Lo concreto es que en 2006 Naciones Unidas dice, mire, paremos esto, se llega a un alto al fuego, lo que están ahí son las fuerzas de paz que se supone controlan el sector, los distintos países que tienen fuerzas de paz de la ONU. Se firmó una resolución, la resolución, ¿no es cierto?, 107 o 1701, perdón, y establecen las condiciones. Tregua, te retiras, no más ataques, Israel para afuera, Hezbollah también, devuélvanle la soberanía al Líbano. ¿Y se cumplió todo eso? No se cumplió. Israel se retiró,
Hezbollah se quedó, se siguió armando y no le entregó el control del territorio a Líbano. Por lo tanto, mientras Israel combatía acá en Gaza, empezó a ser atacado por Hezbollah desde ese territorio. Avanza Israel, lanza la campaña parecida a la de Gaza, destruir, 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 y tengo que ser muy frío en esto, muy hábilmente, son personas, ¿de acuerdo? Pero muy hábilmente elimina sistemáticamente el liderazgo de Hezbollah. Elimina, pero a todo el liderazgo. Y en forma increíble... Lo que está pasando hoy día también. Exacto, elimina a su líder, el hombre, el reemplazante, 24 horas después está muerto. Entonces la inteligencia israelí aquí está actuando con una frialdad y una capacidad que dejan un nadado. Entonces ha sido descabezado, avanzó en la franja, ¿no es cierto?, al sur, Israel, y eso ha permitido el avance tan formidable, ha permitido que rápidamente se llegue a negociaciones y a un alto al fuego. Y fíjate, ¿qué es lo que se está pidiendo allí? Naciones Unidas ha dicho, vamos a restablecer lo que estableció la resolución en cuestión. O sea, nada nuevo. Lo que había firmado en 2006 es lo que van a tratar de aplicar ahora. Pero esta tregua tiene un pero, lo dijo Israel. Si el Líbano nos ataca, nosotros vamos a atacar con todo. Claro, pero mira, lo primero que tienes que hacer es que de aquí salga, porque esto es el río Litani. Este es un río famoso que sube, ¿no es cierto?, y marca la zona de seguridad que Israel quiere que se establezca. Nada de fuerza militar ahí, salvo la libanesa, nada de cohetería, ¿no es cierto?, de grupos hostiles. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Naciones Unidas tiene que supervisar que realmente este grupo radicalizado salga y que el Líbano llegue ahí y controle ese territorio. ¿Y por qué las Naciones Unidas tiene que resguardar y ver ese tema? Porque tiene un mandato, tiene fuerzas de paz aquí y Naciones Unidas se comprometió a que eso se iba a desmilitarizar. Entonces, si tú como Naciones Unidas te comprometiste, tienes que hacerlo. ¿Ya? Complejo, porque de una u otra manera también te vas a tener que enfrentar a ellos. Entonces, como lo señalaba Luis, lo que dice Israel, mire, Líbano, retome eso, hágase cargo de la seguridad y conversemos los dos. ¿Por qué yo tengo que estar conversando con un grupo foráneo, ajeno a usted, que es el grupo radical Hezbollah? ¿Y por qué no se ha podido hacer lo mismo con Hezbollah? Porque aquí tenemos una tregua de 60 días, esperemos se cumpla por el bien de la ciudadanía. Sí. Pero ¿por qué no se ha podido hacer lo mismo con Hezbollah? Si también ha sido descabezado desde el líder máximo hasta las autoridades que iban asumiendo. Claro, lo que pasa es que cuando tienes un descabezamiento del liderazgo, quedan los mandos medios y la toma de decisiones se dispersa. Entonces, cada cual en el fondo lucha por su existencia y por su punto de vista. Oye, yo no, mira, quiero seguir luchando. No hay un mando central que te diga, oye, se detuvo esto. ¿Y dónde queda ese punto de vista de Estados Unidos con la llegada nuevamente, de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Y cómo podría también esto descontrolar también el conflicto? Sí, mira, esto es Medio Oriente, insisto en concepto árabe. Una zona clave, este es el corredor sirio-palestino antiguo, Siria-Palestina, conecta Europa con África, conecta Europa con Asia. Es un corredor terrestre clave en la geopolítica mundial desde siempre. Allí están las mayores reservas de petróleo del mundo, ¿ya? Por aquí pasan las rutas comerciales también más relevantes del mundo, a pesar de que los yemeníes están, ¿no es cierto?, disparando misiles a los buques mercantes. Entonces, como es tan importante esta área, las grandes potencias miran para allá. Y eso es lo que señala ese mapa. Rusia actúa a través de Irán, a través de Siria. Estados Unidos, su aliado fuerte es Israel, entra en alianza con Arabia Saudita. Los sauditas luchan con los iraníes por la supremacía regional. Es decir, todo un ajedrez. Esto es un ajedrez, hace un movimiento y evidentemente tiene repercusiones. Entonces, lo que Trump ha señalado, dos cosas. Quiero detener los conflictos en Medio Oriente y quiero detener el conflicto en Ucrania,
¿no es cierto?, con la invasión rusa. Aquí ha dicho que para lograr el objetivo va a presionar a Israel, pero también le va a decir a los sirios, a los iraníes y a estos grupos radicales que si no detienen las hostilidades, le va a pasar armas de mayor calibre a los israelíes. Okay. Y por lo tanto aténganse a las consecuencias. ¿Entre ellas armas nucleares? No, Israel tiene armas nucleares, pero eso ya son palabras mayores. Porque Rusia está diciendo que puede apretar el botón rojo. Sí, es que Rusia está en una situación compleja. Acuérdate que querían ganar la guerra en 2 semanas y vamos para el 3er año, ¿ya? Entonces, lo que sí, y eso no lo descarto, hay bombas nucleares tácticas, bombitas, que tú puedes destruir una ciudad y punto, ¿ya? Bueno, es el comentario. Y eso no tenemos ninguna posibilidad de decir no va a ocurrir. En algún momento te puedes volver loco y aprietas. Entonces, esa es una de las estrategias de Trump. Trump no quiere líos internacionales serios, se quiere concentrar en Estados Unidos y va a presionar al que tenga que presionar para que lo dejen tranquilo. Exacto, exacto. Y en el tema de Ucrania, por ejemplo, ha dicho, mira, Putin, conversemos y si tú no paras, yo voy a llenar de armas a Ucrania y te atienes a las consecuencias. Y a Zelensky le ha dicho también, mira, paremos esta cuestión. Increíble el manejo que puede tener eso es poder. En Estados Unidos. Eso es poder. ¿Y qué han respondido los demás con esto que dice Trump? Bueno, de una u otra manera ya hay indicios de que, bueno, conversemos. O sea, está surtiendo efecto y ya hay algunos movimientos, por ejemplo, en el caso de Ucrania, de que se estaría buscando de una u otra manera parar esto. ¿Ya? No un acuerdo de paz, sino un alto al fuego. Y aquí en el Medio Oriente, el primer efecto es la tregua. Los 60 días. Los 60 días. El primer efecto de lo que ha dicho Trump. ¿Por qué? Porque Hezbollah sabe que si no los van a barrer. ¿Qué pasa con las personas secuestradas? Buen tema, temazo. Porque siempre se puso sobre la mesa eso. El tema de que Israel paraba, pero cuando se entregaran todas las personas que estaban secuestradas. ¿Qué hay con eso? La negociación, porque con Hamas todavía, o sea, en Gaza todavía no hay una negociación. Sí, claro. Israel está concentrado ahí. ¿Por qué? Porque no ha logrado descubrir a los rehenes que todavía faltan, ¿no es cierto?, que son más de 100. Sí, que están vivos, lamentablemente, después de tanto tiempo. Sí, mira, hay casos formidables de un militar israelí que tuvieron secuestrado más de 10 años y que fue imposible, con toda la inteligencia israelí, fue imposible encontrarlo. En todo este tiempo no han logrado encontrar a esos rehenes. ¿Cómo será de intrincado el tema ahí, que tú los mueves de casa en casa, día por día, o los metes a túneles? Ha sido muy complejo. Entonces tienes que negociar eso, y cualquier alto al fuego evidentemente va a pasar por que entreguen todos los rehenes. Y la carta de negociación que tiene Hamas son ellos. Fíjate que en el sur del Líbano, cuando se puso fin a las hostilidades en 2006, uno de los acuerdos era que Hezbollah debía entregar los militares que tenía de rehenes. Y hay rehenes que nunca aparecieron. Entonces, esa es una historia paralela a este conflicto que es terrible. El punto es que ahora son civiles, son niños, son jóvenes mujeres y algunos ancianos. Entonces, por eso Israel reaccionó de forma tan violenta y de forma tan virulenta, porque fue a mansalva, es decir, se te metieron con jóvenes, con civiles y sin respetar nada, ¿ya? Entonces, ese es un tema paralelo, Luis, es delicadísimo y hay gente que está sufriendo allí por todos lados. En este momento hay gente muriendo ahí. Entonces, eso también, y un pequeño mensaje, valorar lo que tenemos, el país que tenemos, con todos los problemas que tenemos, y evidentemente también valorar Latinoamérica, que dentro de todo es una zona relativamente tranquila. Profesor, ¿y cómo lo hacen las personas allá por el tema, por ejemplo, de la alimentación? ¿Cómo se alimentan? Bueno, Gaza ha sido prácticamente aniquilada. Estados Unidos ha estado lanzando ayuda desde el aire, intentó construir un pontón, ¿no es cierto?, un puerto, pero no resultó. La ONU está distribuyendo ayuda, pero el tema es que Hamas todavía tiene poder. Entonces, cuando llega ayuda, rápidamente las milicias toman esa ayuda
y ese es un elemento que utilizan de control político y social. Yo voy a repartir la ayuda. ¿Ya? El agua también, me imagino. ¿No? Correcto, todo, porque ha sido una barrida. Ustedes han visto las imágenes y evidentemente es sumamente dramático esto. ¿Y qué ha pasado con Egipto y esta zona de refugiados también que se quería hacer en el límite, o que por Egipto también entrara ayuda en su momento, o que se quería negociar varios países para que entregaran una puertita ahí en Egipto? Egipto desde 1978 está en paz con Israel. Egipto era el que combatía con Israel desde que se produjo la partición en 1947, pero era el que sufría las consecuencias porque Israel iba sobre ellos. Entonces el 78 le había tomado este territorio Israel, la península del Sinaí. Entonces desde el 78 hay un acuerdo de paz, Israel les devolvió el Sinaí y Egipto presiona pero no se mete. Y no quiere por nada del mundo que los palestinos vayan a su país. Y esto aquí puede sonar un poco desleal, pero Jordania acogió a los palestinos en algún momento y ellos, como quieren combatir, intentaron tomarse el país derechamente. Y en 1969 el rey Hussein los tiene que reprimir y derrotar en una guerra. Después los palestinos se fueron al sur del Líbano, combatían desde ahí, Israel fue sobre el Líbano. Entonces, mira tú, yo no recibo palestinos porque es problema. Entonces Egipto dice, no, yo no quiero refugiados, y alambró la frontera, fortificó la frontera. Yo lo único que te puedo permitir es estos túneles para que te muevas, pero yo los controlo. Bueno, los túneles ya Israel los controla. Entonces Egipto dice no. Jordania algo recibe, en Siria hay refugiados, pero Siria está en guerra civil, se está destruyendo Siria. La zona es un área en llamas. Es un área en llamas. Es lamentable, profesor, que esto siga creciendo. También pone en cuestionamiento lo que pasa con las organizaciones internacionales, como la ONU. Es fuerte todo lo que está pasando, porque estamos hablando de personas que están muriendo, que están siendo asesinadas, están siendo torturadas y, claro, como dice usted, valorar también lo que tenemos, con sus bemoles obviamente acá, pero qué importante también por lo menos esta tregua. Y junto con agradecerle, profesor, estar acá y su tiempo, ¿qué podemos esperar en los próximos días o en las próximas semanas? Mira, consolidar lo que se está negociando ahí en el sur del Líbano, seguir presionando para que las hostilidades cesen en Gaza. Eso rápidamente va a haber que reconstruir la infraestructura crítica, la electricidad, el agua potable, los servicios básicos. Esa es la prioridad. Y lograr un acuerdo también con Irán, que es el gran... busco una palabra diplomática. Dígalo nomás, profe. Dígalo nomás, profe. Es el gran impulsor con el financiamiento y las armas de todos estos grupos radicales. Irán debe entender que ya no puede seguir en eso, sino también van a ir sobre ellos, ¿ya? Como de hecho está ocurriendo. Trate de vivir tranquilo. Por lo tanto, ese es el objetivo, y no me cabe ninguna duda que Trump va a ir con todo tras esa estrategia, y ojalá se estabilice rápidamente. No va a terminar el conflicto. De ahí eso, ¿no es cierto?, que uno dice de repente un conflicto sin fin. En algún momento va a parar esto. Pero lo que se logran cada cierto tiempo son treguas. Es decir, dejemos disparar hasta la próxima, ¿ya? Entonces esto también, para ir terminando, un pequeño mensaje respecto de nuestro país, nuestro Estado. Todo Estado debe tener buenas Fuerzas Armadas preparadas, equipadas, entrenadas, porque uno nunca sabe. Y cuando ocurren estas cosas, no puedes improvisar, no puedes armar un ejército de un día para otro, no puedes dar órdenes si no has entrenado. Pero hay un plan. Para eso son las Fuerzas Armadas. Víctor Hugo García, magíster en Historia y analista internacional, analizando precisamente este conflicto en el denominado para Estados Unidos Medio Oriente. Profesor, gracias por estar acá. Un placer como siempre y que estén muy bien. Muchas gracias por ayudarnos a entender también este tema, que es muy preocupante, muy alarmante a nivel mundial, y ojalá que cuando falta muy poco para Navidad, para esa Nochebuena, ojalá que todos podamos pedir paz y amor para todos estos pueblos también, así como